Hola, esto es Ahora Música, nuestra sección especial en Patreon para hablar de música, porque ya hemos podido comprobar que siempre que hacemos esto fuera de Patreon, pues el problema de los derechos de autor, el copyright, que además es perfectamente legítimo, pues nos impide muchas veces hablar de la música que queremos. He estado hablando, y no voy a dedicarme nada más a eso, pero en las últimas fechas sí he estado hablando de grupos muy jóvenes, porque me impresionan, porque nos hemos acostumbrado a que, sobre todo los viejos rockeros como yo, que nosotros crecemos y los rockeros crecen con nosotros, hablan de nuestros problemas. Entonces al principio hablaban de lo difícil que era, de las injusticias que percibíamos, de lo difícil que era la vida adolescente, de lo tremendo que era el sistema en su represión, de nuestros problemas emocionales y románticos, que eso se los acaba teniendo toda la vida prácticamente, pero luego crecían y entonces te hablaban de los hijos, y como uno tenía hijos, pues claro, te estaban cantando la pista musical de tu vida, pero en el proceso el rock envejecía y no parecía haber una generación totalmente nueva de gente haciendo rock hasta ahora, y ahora la hay en una enorme cantidad de grandes bandas y de grandes músicos jóvenes que nos recuerdan lo jóvenes que eran cuando empezaron Rolling Stones o Beatles o Aerosmith o incluso Pink Floyd, gente que eran en muchos casos adolescentes que dieron el gran golpe en la música, y se nos olvida eso, y ahora nos impresiona que haya otros adolescentes contando sus propias historias en la música de rock, pero ahí están y hay que oírlos porque tienen cosas importantes que decir, no forzosamente relacionadas con la experiencia de los viejos rockeros, pero sí relacionadas con la experiencia de ellos y de su generación y de su gente y de su vida y de la vida que están construyendo para su futuro. Yo creo que la música que se maneja con ese tipo de pasión siempre debe resultarnos interesante a todos, y es lo que me está pasando con bandas evidentemente como The Warning, del que saben que soy fan absolutamente perdido, de The Sixers, que sería mi segunda gran banda adorada de gente muy muy joven, Platinum Moon, de quien ya hemos hablado aquí, el bluesman Jack Barksdale, que es extraordinario, y ahora quiero hablar de Burn the Jukebox. Burn the Jukebox, que es un grupo tremendamente joven también, creo que todos son todavía adolescentes, todavía de high school, que dicen en Estados Unidos, que es algo equivalente así entre la secundaria y el bachillerato amalgamado. Creo que ninguno está todavía de universidad, pero ya tiene una carrera larga. De hecho, el que vamos a escuchar tiene año y medio, es un video de hace año y medio. Están haciéndose el desafío de hacer covers todas las semanas de TikTok, en TikTok, los covers que la gente les pide. Y es una forma de afinar tus habilidades musicales y tus talentos y tus capacidades técnicas al abordar distintos estilos con los distintos covers que te pide la gente. Esto es algo que hacía mucho Clark and Poe, mi otro grupo absolutamente fetiche, porque ya son chicas de más de 30 años, casadas las dos, cuando yo las conocí tenían 17, 16 años, pero que todavía cada semana, cada 2 semanas hacen un cover y se presentan nuevos desafíos para las guitarras, para las voces, para los arreglos. Entonces, los covers son fundamentales. Los Beatles empezaron haciendo covers, los Rolling Stones empezaron haciendo covers, hay gente que ha vivido toda su vida haciendo covers. Al final lo importante son las canciones propias, creo yo, y en este caso vamos a escuchar The Burn the Jukebox, de los muy jovencitos de Burn the Jukebox, esto que es Caves. Es una canción que me gusta mucho la letra porque se refiere precisamente a esa sensación de ahogo o de agobio que puede uno tener cuando es adolescente, pero que también se da cuenta de que, como decía Leonard Cohen, todo tiene una grieta y pues por ahí es por donde se cuela la luz. Y algo así te puede decir gente mucho más joven, como es el caso de Burn the Jukebox. Así que vamos a escuchar Caves. Como siempre, la letra en inglés y en español en la descripción de este vídeo. El que canta aquí, por cierto, es el tecladista. Y segunda guitarra. I can't see the light of day. I'm
stuck in this cave and I'm feeling like I'm out of touch, out of sight, out of mind, but I see the cracks in those walls. Hearing the sound of the wind and the dust, the water dripping on my head. I don't know why this stuff in my life is daunting me. Right now I see my whole life in front of me. I can feel the roughness of the caves and I can't seem to find a way out. I can feel the heat of the battle and there is no one to hear me shout. Rocking out with someone new, there's always friends to help you that will never ever make you feel blue again, again. Crystals lining the walls of the cave that we are trapped in every day, but they sparkle through it all. Vamos a hacer una pausa simplemente porque comentar un poco la letra y el cambio musical que corresponde a la letra, es decir, nos empieza a contar, nos empieza a hablar la canción sobre que no se puede ver la luz del día, que estás encerrado en una caverna, que estás fuera de contacto con el mundo, y escuchas el sonido del viento en el polvo. Eso me gustó mucho. No sé por qué estos asuntos de mi vida me desafían. Actualmente veo toda mi vida enfrente de mí, siento la aspereza de las cavernas y no parezco encontrar una forma de salir, una escapatoria. Inmediatamente después pasa a pasarlo bien con alguien que está allí, que son amigos, siempre te van a ayudar y nunca te harán sentirte triste. Y me gustó mucho la forma en que el video nos lleva, porque esta es la dinámica meramente musical, es decir, la dinámica de la letra y cómo se combina con el video. Él está hablando de la soledad y cuando empieza a hablar de estar con gente que son los tuyos, que te ayudan, que te hacen sentir mejor, cambia el video y cambia la dinámica de la música. Véanlo como. Right now I see my whole life in front of me. I can feel the roughness of the caves and I can't seem to find a way out. I can feel the heat of the battle and there is no one to hear me shout. Rocking out with someone new, there's always friends to help you that will never ever make you feel blue again. Aparecen los amigos y el cambio musical. Crystals lining the walls of the cave that we are trapped in every day, but they sparkle through it all. Wow. Now as much as I should feel betrayed for all the hateful things you say, it's the people who matter most that help you see the light of day. I'm still stuck in this cave and I'm feeling like I'm out of touch, out of sight, out of mind, but I see the cracks in those walls. But I see the cracks in those walls. I can feel the roughness of the caves and I can't seem to find a way out. I can feel the heat of the battle and there is no one to hear me shout. Rocking out with someone new, there's always friends to help you that will never ever make you feel blue again. Crystals lining the walls of the cave that we are trapped in every day, but they sparkle through it all. El otro día existía la discusión, y es recurrente en la música. ¿Cómo es posible que digan que fulano es tan buen guitarrista si no toca tantas notas por instante, por segundo, por milisegundo, que fulano de tal, que es una precisión, es una máquina?
Ya, pero es que la música no es una competencia. Todos los 5 componentes, 4 componentes de la banda son extraordinarios en sus instrumentos, los controlan enormemente. El tecladista, que también es de segunda guitarra, el baterista me parece magnífico, la bajista tiene unas líneas de bajo deliciosas, y el guitarrista, de verdad es impresionante. Pero ninguno está luciendo demasiado aquí, porque está al servicio de la canción. El solo de guitarra es un solo de guitarra contenido, suave, que responde al sentimiento general de la canción, y esto siempre hay que recordarlo, porque luego tenemos esos guitarristas que en todas las canciones quieren recordarte que son muy buenos, o sea, que tocan muy rápido, y no creo que sea la idea. El servicio a la música, el servicio a la canción siempre es aquello que se decía sobre un grande como B.B. King, ¿no? Había alguien que podía tocar muchísimas notas con una velocidad extraordinaria y de una manera impresionante. Y entraba B.B. King y tocaba una nota con el vibrato que hacía con la mano mariposeando así. Y esa era la nota que hacía falta para que el blues sonara como debía sonar. Entonces, pues regreso un poquito al solo de guitarra porque a mí me gusta muchísimo. Pues esto es Burn the Jukebox, este grupo enormemente joven, enormemente emocionante, como estos otros grupos que hemos estado siguiendo. Me puede usted decir, y estoy de acuerdo, son niños, sí, hay muchísimos niños que han sido maravillosos en la música, muy jovencitos. El talento no reconoce edades, el talento no se limita. Bueno, pues es que cuando tengas 24 ya tendrás talento, pero cuando tienes 24 ya se deshizo tu banda, como pasó a los Beatles, ¿no? No creo que ninguno tenía 24, ¿no? Pero vamos, la idea es que el talento no es una cuestión de edad, y cuando se logran conjuntar verdaderos talentos instrumentísticos, de buenas voces, porque tanto el cantante, al que acabamos de escuchar, como Virginia, la bajista, tiene una voz excelente, hace unos duetos maravillosos, controlan sus instrumentos a la edad muy juvenil. Ella decía en una entrevista hace poco, es que luego la gente no cree que somos muy jóvenes podemos tocar bien, y a mí me parece esto tan absolutamente ridículo, cuando tenemos tantos y tantos casos de gente muy joven que interpreta magníficamente sus instrumentos, porque le ha dedicado el tiempo que luego otros no le dedican cuando son mayores. Tienen el talento, pero además tienen el talento compositivo. Y yo, a estas bandas que no te hacen ningún caso, porque yo quién soy un pobre don nadie aquí metido en la mitad de una pequeña ciudad del norte español, pero siempre que puedo les digo, los covers son maravillosos para afilar tu cuchillo, pero donde cortas realmente es a la hora de hacer sus propias canciones. Hagan sus propias canciones, busquen sus propias canciones, que no se preocupen, todo el mundo escribe muy malas canciones, pero cuando sabe diferenciar que está escribiendo una mala canción de cuando está escribiendo una buena canción es cuando empieza a escribir mejores canciones todo el tiempo. Les recomiendo
a todas estas bandas enormemente jóvenes es la frescura del rock, es lo que debe tener el rock, es la alegría de la música que luego a veces se olvida para quienes se convierte meramente en un empleo. Y decía uno de los hermanos guitarristas de AC/DC el otro día ya murió, pero me dejó pensando cuando decías que hay muchas bandas de rock and roll, muchas bandas de rock, pero pocas de rock and roll. Y el entrevistador, ¿a qué te refieres con eso? ¿Qué es una banda de rock and roll? Es una banda de rock, es una banda que hace música muy, muy pulcramente. El rock and roll tiene swing, tiene eso que jala. Eso que el swing es una palabra que proviene, por supuesto, del jazz, y que es lo más importante del jazz. No es todas las notas, no es las armonías más difíciles, no es los tiempos más complicados, 7 octavos más 3 16avos, luego para salir a 2/4 y terminar en 13 novenos. No. Es el swing. Duke Ellington escribió por eso una canción que se llamaba "It don't mean a thing if it ain't got that swing". No significa nada si no tiene ese swing. Y lo cantaba Ella Fitzgerald con un enorme swing. Estos grupos jóvenes tienen mucho swing, sinceramente. Y entonces entran dentro de la categoría maravillosa del rock and roll, que como todo el mundo sabe no es un género musical, es una forma de vida. Nos vemos en la próxima.